Y para hablar un poco sobre la situación política del país, no solamente sobre el anuncio que será en instantes nada más, ya estamos en comunicación con Leandro Santoro, legislador en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. En primer lugar, Leandro, ¿tenés información, esto te lo quiero preguntar, sobre lo que se puede llegar a anunciar en minutos? No, y si la tuviera tampoco la podría dar. ¿Te imaginas que También. esas definiciones siempre se dan de manera oficial? Ahora, ¿por qué esta vez, y esto por ahí sí lo has hablado con compañeros, con dirigentes, se opta por este mecanismo, ¿no? Un video de 5 minutos, no una conferencia de prensa, no una explicación larga. No, yo creo que eso tiene que ver con el tipo de mensaje que se necesita dar en este momento. No creo que tenga que ver con cuestiones políticas, ni creo que sean justas esas lecturas. Me parece que el objetivo básicamente es explicarle a la sociedad cómo estamos y definir consignas claras para ver cómo seguimos. Pero seguramente tiene que ver más con un criterio de comunicación frente a la situación epidemiológica que con cualquier otro tipo de especulación política. Vamos a esperar entonces, no te voy a meter en preguntas que tienen que ver con la salud propiamente dicha, porque de fútbol y de eso, Leandro, no nos vamos a poner de acuerdo. Eso sin ninguna duda. ¿No? Yo soy quemera y vos sos cuervo, así que acá hay una grieta que no se puede unir de ninguna manera. Pero si hablamos un poco de lo que es la política, la sociedad, ahí sí podemos entendernos. Ayer, cerca de la 1 de la mañana, se aprobó esta media sanción a la reforma judicial. Ahora llega el momento de debatirlo en la Cámara de Diputados. Será otro cantar, ¿no? Digo, no hay mayoría, hay que negociar. ¿Cómo ves este panorama? Siempre hay que negociar, la democracia es eso, hay que escuchar a la oposición, a las distintas minorías, enriquecer los proyectos. Para eso presentamos un proyecto en el Parlamento argentino, si no hubiésemos sacado un DNU, que era lo que hacía Macri, para enriquecer todo con las miradas y las perspectivas de los distintos sectores de la sociedad. Para eso también el presidente de la Nación convocó un consejo de asesores de distintas miradas ideológicas, con distintas formaciones académicas, para enriquecer futuros proyectos que van a seguir enriqueciendo una reforma judicial que no se resume en lo que vamos a ver que se discuta en estos días, sino que seguramente se va a ir produciendo a partir de la elaboración de nuevos proyectos de ley que con el transcurrir de los meses se irán discutiendo en el Parlamento para que la reforma llegue, además del fuero federal penal, al resto de los fueros y efectivamente podamos tener un servicio de justicia más justo y más adecuado a los principios democráticos y menos corporativos. Ahora, a mí siempre me surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si en cualquier encuesta de cualquier consultora, cuando se le pregunta por el Poder Judicial, se responde que se desconfía, que no son justos, que siempre van de un lado o del otro dependiendo del gobierno de turno? Digo, nadie confía mucho, que digamos, en el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo puede ser que al momento de plantear una reforma, debatirla entre distintas fuerzas y demás, un sector de la política diga, no, esto es para buscar impunidad, no, esto es para que determinados sectores se favorezcan, cuando en la general todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio, de que las cosas no funcionan bien? Bueno, por eso, cuando hablamos de todos, ¿quiénes somos todos? La sociedad argentina sí, el poder real no, porque estos jueces ocupan el lugar que ocupan porque alguien los puso y porque alguien los sostuvo, y porque además fueron funcionales al statu quo, a que no cambie nada. Entonces los defensores del statu quo lo que tratan de hacer es que no cambie nada, y estos muchachos que no solamente actúan sobre causas de corrupción, como dice la oposición, sino que actúan sobre causas de lavado de dinero, de evasión fiscal, de contrabando, de trata de blanca. Son muchachos que obviamente tienen una agenda muy frondosa y que han logrado subsistir en el poder, entre otras cosas porque le han hecho favores a casi todos los sectores corporativos de la Argentina. Y esos favores se devuelven. Mirá, vos podés tener alguna opinión más o menos crítica sobre las posiciones públicas, por ejemplo, del fiscal Stornelli. Pero después de lo que se descubrió en relación al pedido que le había hecho al falso abogado D'Alessio, para que le ponga drogas al ex marido de su mujer, con la intención de cortarlo, como decían las conversaciones que se interceptaron entre ambos, en Estados Unidos para meterlo preso, me parece que es insostenible de cualquier punto de vista que un hombre como Stornelli, después de que se haya descubierto eso, siga siendo fiscal. Bueno, para cuidar la impunidad de muchos, Stornelli sigue siendo fiscal, a pesar de que eso está comprobado, están las conversaciones, está procesado el fiscal Stornelli por eso, pero sin embargo, el procurador no le ha pedido que dé un paso al costado. ¿Por qué sucede esto? Porque la justicia es una corporación. Entonces seguramente le están devolviendo algún favor que antes le hicieron. En cualquier democracia seria, en cualquier república seria, un fiscal que es acusado de las barbaridades que se lo acusó a Stornelli, y en particular de esta barbaridad, excede cualquier tipo de especulación política
por lo menos da un paso al costado hasta aclararlo. Acá no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque la justicia, lamentablemente, en lugar de ser un poder de la República, es una corporación más. Claro. Leandro, te pregunto sobre este proyecto de ley que aparentemente va a entrar en minutos a la Cámara de Diputados, este aporte solidario extraordinario del que se habla desde el mes de abril. Recién estamos a fin de agosto y ahora sí, aparentemente se comenzaría a debatir. ¿Qué opinas? Bueno, obviamente me parece que es muy justo, muy legítimo. El esfuerzo no puede ser que siempre recaiga sobre los trabajadores, sobre los consumidores, sobre los inquilinos, sobre los sectores más débiles de la sociedad. Está claro que lo que viene es una cuesta, una pendiente muy empinada que vamos a tener que recorrer como sociedad. No se sale de esta situación socioeconómica en el contexto de lo que nos está pasando, solamente pidiéndole un esfuerzo a los sectores del trabajo y a los sectores más vulnerables. Se necesita que los sectores que tienen mayor capacidad contributiva pongan también el hombro, básicamente porque además de generar planes de subsistencia y de contención social, necesitamos generar un programa de reactivación económica. Entonces, hasta acá el esfuerzo que hizo el Estado es enorme para alcanzar a cubrir a 11 millones de argentinos con IFE y ATP. Vamos a necesitar, sin lugar a duda, que haya un Estado con más solvencia fiscal para poder pensar un programa de reactivación de la demanda que, entre otras cosas, garantice la posibilidad de construir una sociedad más justa y más equilibrada. Leandro, y yo te escuché varias veces hablar también en estos últimos días de lo que tenía que ver con la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Que por ahí a veces como que queda en un discurso de la derecha, de militarizar la calle, de las fuerzas de seguridad y demás. Pero vos le dabas una mirada un poco más social, me parece, ¿no? Un entender que el que le pone el lomo, el que hace el esfuerzo, también la padece y también quiere que esto se solucione, ¿no? Algo que también implica un consenso de fuerzas políticas. Está bueno eso que decís, porque yo creo que, mira, el progresismo, el Proyecto Nacional y Popular, el Frente de Todos, la izquierda, llámale como quieran, todo lo que no sea la derecha, en la Argentina en general rehusó la posibilidad de tomarse en serio la discusión sobre un modelo de seguridad democrático. Entonces le hemos dejado que se transforme en una bandera de la derecha. Y esto es muy peligroso porque la derecha siempre tiene respuestas punitivistas sobre este tema. Lo único que se le ocurre es más represión, mano dura, que la gente se arme, pena de muerte. Termina generando el consenso para que la sociedad se ponga más violenta, más inestable y obviamente más insegura, porque la consecuencia de todas estas medidas es más inseguridad. Entonces yo creo que las fuerzas populares tenemos la obligación de tomar este tema en serio, hay que resolverlo. Está claro que el tema de la inseguridad tiene una causa que es la desigualdad. También está claro que mientras resolvemos el problema de la inseguridad, mejor dicho, de la desigualdad, algo tenemos que hacer. No podemos esperar solamente a que mejoren las variables macroeconómicas para poder salir tranquilos a la calle. Entonces yo soy de los que creen que las fuerzas populares tienen que tomarse en serio la discusión sobre la inseguridad. Creo que hay que hacer una reforma judicial profunda también que vaya más allá de las cuestiones vinculadas a la justicia federal penal, a la justicia ordinaria. Creo que es imprescindible también que los jueces rindan cuentas, porque si la policía mete en cana a alguien y sale a las 24 horas, eso genera un círculo vicioso horrible. Creo que el sistema penitenciario se tiene que repensar de manera integral. Está bien que armen nuevas cárceles, pero también hay que repensar el sistema carcelario argentino, porque si las transformamos en un depósito de seres humanos, cualquiera que pasa por ahí sale peor de lo que entró. Creo que se necesita además fortalecer a la fuerza de seguridad desde una perspectiva democrática, obviamente siempre cuidando los derechos humanos y evitando cualquier tipo de abusos, pero necesitamos apoyar a nuestra fuerza de seguridad y necesitamos fundamentalmente tener una mirada integral de todo esto y hacerlo bajo una conducción democrática. Porque si no lo hacemos, además le quiero decir a aquellos compañeros y compañeras que se sienten cerca de nuestra familia ideológica, si no lo hacemos se va a terminar transformando en una bandera de la ultraderecha, va a polarizar en términos sociales de la peor manera y va a dividir a la sociedad argentina desde un paradigma que no le conviene a nadie que se divida, porque lamentablemente estas discusiones cuando entran dentro de la grieta generan una polarización tan extrema que provocan daños al cuerpo social irreparables. Y si tienen duda, miren lo que está pasando en Brasil. Leandro, lo sumamos a Nicolás Munafoc, está también acá en el piso. Nico. Leandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, sigo un poco la línea de lo que vos decías en cuanto a la grieta y demás. En un ratito vamos a tener un mensaje del presidente de la Nación que cambia un poco a lo que era anteriormente. En la semana cambió también porque antes se solían juntar y demás. ¿Por qué crees que hoy el mensaje es otro? ¿Por una cuestión de que es más necesario hablar del interior en cuanto al coronavirus? Me refiero, ¿no?, a cómo se ha propagado la pandemia por el resto de la Argentina.
tiene que ver un poco con lo que tuiteó el último lunes Rodríguez Larreta por la reforma judicial. ¿Cómo lo ves este cambio en cuanto a lo que se va a conocer en un ratito? No creo que tenga nada que ver con eso. No creo que sea un problema de diferentes visiones de lo que hay que hacer con la justicia, con la economía, con la sociedad, porque esas diferencias las tenemos desde el primer día. O sea, Alberto no se sentó con Horacio Rodríguez Larreta porque coincidía ideológicamente, se sentó porque son ambos responsables de llevar adelante un proceso muy complejo como es la transición por esta pandemia. Así que olvídate, descarto absolutamente la posibilidad de que cualquier decisión política esté teñida por algún tipo de especulación electoral. Claro. De ninguna manera. Seguramente tiene que ver con lo que van a anunciar y tiene que ver además con la necesidad de optimizar el mensaje. Yo lo hablé con el presidente en la última conferencia de prensa, y desde mi modesta opinión, que no soy nadie, solamente soy un asesor de honor del presidente, le transmití que para mí había que ser más conciso en los mensajes cuando hablamos de qué hacer frente a la epidemia y qué hacer frente a la cuarentena, porque se necesita que las consignas lleguen claras a la sociedad argentina. Así que el hecho de que sea un mensaje corto, para mí, por ejemplo, y desprovisto de largos discursos, suma a la idea de cuidarnos entre todos. Justamente sobre eso, Leandro, sobre la comunicación que tuvo el gobierno durante la pandemia, ¿crees que sería la pata débil de la mesa que se plantó? Porque digo, la política sanitaria, y lo demuestran los números, y lo demuestra la tasa de mortalidad y el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas, fue buena, digo, incluso lo reconocen dirigentes de la oposición. Ahora, lo que tiene que ver con la comunicación, con los mensajes, ¿ahí fallaron? Mira, la discusión sobre la comunicación es una discusión que se enmarca dentro de una puja política. En la sociedad argentina los mensajes se enuncian y se resignifican permanentemente porque hay muchos actores que tratan de modificar la subjetividad colectiva a los efectos de poder juntar agua para su molino. Entonces, esto obviamente es una disputa muy desigual porque el poder real en la Argentina tiene muchos medios para hacerte decir cosas que por ahí no dijiste o hacerte decir cosas que no querías decir en un contexto de mucha tensión social. Entonces, obvio, o sea, vemos permanentemente, ¿no?, que hay que salir a aclarar. Le pasó mucho a Axel también. Axel, por ahí hacía una definición, te la recortan, te la resignifican, y cuando te querés dar cuenta tenés que desdecirte de algo que nunca dijiste. Porque en la política se juega mucho en el terreno de la comunicación, y obviamente hay sectores que están muy preocupados con que Alberto tenga el 60, el 70% de imagen positiva. Hay sectores que esperaban que para esta altura la relación entre Alberto y Cristina esté deteriorada, entonces se ponen nerviosos cuando ven que Alberto no tiene ningún interés de romper esa relación, y cuando ven que el gobierno además consigue éxitos como el de la renegociación de la deuda. Fíjate que cada vez que avanzamos en algo que le resuelve el problema concreto a la gente, aparecen operaciones, ¿no? Anunciamos la fabricación de la vacuna en la Argentina, venían agitando el fantasma, no están hablando con los laboratorios, vamos a quedar últimos en el reparto de la vacuna en el mundo. Anunciamos que la vacuna se fabricaba en la Argentina, un montón de operaciones. Anunciamos la renegociación de la deuda de manera exitosa, un montón de operaciones. Cada anuncio que el gobierno hace es contestado por el poder real con operaciones de prensa. Entonces, la pregunta de si el gobierno es malo o bueno comunicando es una pregunta capciosa, porque lo que nosotros tenemos que entender es que la oposición, en términos reales, no son los partidos políticos, sino es un bloque de poder donde los medios de comunicación son básicamente su pata central. Entonces, en vez de reprocharnos o de contrarrestar nuestras posiciones políticas con ideas, con argumentos, con proyectos de ley, lo hacen con operaciones de prensa. Y ahora, Leandro, hay una cuestión de que se está planteando en los últimos días, y te consulto sobre esto, hace 160 días que estamos en cuarentena, aunque en mi opinión la cuarentena ya hace bastante se dejó atrás, y hay 10.000 infectados por día. Obviamente no resultó la cuarentena, o nos tienen a todos encerrados y hay 10.000 casos por día. ¿Cómo tomás esto vos? No, primero que creo que lo que hay que mirar es la cantidad de muertos por millón. Seguimos siendo uno de los países con menor cantidad de muertos por millón de la región. En segundo lugar, es cierto que la cuarentena como la conocimos el 20 de marzo hace mucho tiempo que dejó de existir. Lo que existe hay una suerte de circulación administrada. Por ejemplo, el transporte público está restringido, por ejemplo, están prohibidos hacer eventos masivos, por ejemplo, los pibes no van al colegio, por ejemplo, la gente de la tercera edad tratamos que se quede en casa. Se restringieron un montón de espacios donde se supone que el virus puede funcionar como vector de contagio mucho más rápido, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, todas las actividades culturales. Y eso me parece que va a seguir así, lamentablemente, para la gente que se dedica a eso,
pero de manera responsable por parte del gobierno, que no le tomó el pulso para bancar una decisión que en términos económicos trae un costo. Trae un costo, digamos, por lo que se deja de recaudar, pero también por lo que el Estado tiene que poner para evitar que la cosa se desplome de manera más brutal de la que ya se está cayendo. Y la verdad es que nosotros lo hacemos porque hicimos una apuesta hacia la vida. ¿Viste? Vos pensás que cada vez que nosotros asistimos a una pyme con una ATP, o asistimos a algún laburante con una IFE, o asistimos a algún monotributista o algún autónomo con algún crédito a tasa cero o a tasa subsidiada, siempre hay un economista monetarista que te dice: la emisión fiscal, son unos irresponsables. Es muy difícil, porque heredamos un país endeudado, sin reservas y con déficit fiscal de por lo menos 6 puntos del producto. En este contexto se nos cae la recaudación, aparece una pandemia que hace que toda la gente se tenga que quedar en casa, se paraliza la economía, y en paralelo el Estado tiene que salir a emitir y a recaudar como puede y a reordenar partidas para sostener la actividad económica. En ese contexto, en lugar de encontrar gente comprensible, como pasa en todos los países del planeta, porque todos los países del planeta han tenido que afrontar una situación parecida, algunos con mejores condiciones de origen que la nuestra, y en el caso nuestro es increíble que además con todo esto que les estoy contando no haya ocurrido, pero oposición y oficialismo se pusieron espalda contra espalda para sobrellevar esta situación que efectivamente estresa la economía de cada uno de los estados nacionales. En el caso nuestro lo hacemos con mucha dignidad, pero lamentablemente desde una perspectiva, si se quiere, menos articulada con el resto de las fuerzas políticas y sociales de lo que nos gustaría. Claro. Bueno, es un poco esto del martillo de la danza, ¿no? Esa teoría de aprender a vivir en esta nueva realidad, bajando con un poco más de firmeza algunas medidas, liberando en otras. Me parece que es un equilibrio difícil y que tienen por delante desde el gobierno. Leandro, te agradecemos mucho por tu tiempo. Fuiste muy amable. Un beso grande. Saludos. Adiós.